Permítanos disfrutar de ese amor incomparable. De centrar a tu gracia, a tu presencia, Padre. A tu gloria, Señor. Gracias, gracias. Tú estás llenando, Señor. Tú estás levantando, tú estás dirigiendo, Señor. Con tu poder, con tu gloria, con tu presencia maravillosa, Señor. Trayendo vida sobre nosotros, Padre. Permitiéndonos de disfrutar de ese amor incomparable, Señor. De esa paz infinita que solamente viene de ti, Padre. De tu amor incomparable y de tu paz maravillosa, Señor. Gracias, gracias por estos momentos. Gracias porque tú lo llenas todo, Padre. Traes aliento de vida, aliento de gracia sobre nosotros, Padre. Nos da vida. Gracias, Padre. Levántate en esta mañana el corazón de mi hermano, de mi hermana, Padre. Y que esa gloria tuya llene. Levante y restaure, Padre. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por estos momentos, Señor. Qué hermoso es estar contigo. Qué hermoso es disfrutar de tu presencia, Padre. Llénanos de ti, de tu amor incomparable. Gracias, Señor. Gracias por estos momentos. Gracias por tu amor, por tu bondad y por todo lo que haces en medio de nosotros, Padre. Muchas gracias. Pueden tomar su lugar, mi hermano o mi hermana. Yo sé que son momentos preciosos que podemos disfrutar en la presencia del Señor, amén. Y que podemos exaltar el nombre del Señor y decirle lo precioso, lo hermoso que Él es para cada uno de nosotros. Bueno, desde anoche el Señor me está inquietando con un tema que es tan importante y que nos permite el poder disfrutar de esa presencia del Señor. Y justamente quiero hablar del río del Espíritu Santo. Algo que me hacía sentir el Señor es que muchos están pasando por desiertos. Otras están en aguas estancadas. Hay aguas, pero están estancadas. Y esas aguas estancadas nos están haciendo retener muchas cosas que es necesaria, son necesarios que el Espíritu Santo se lleve. Una de las cosas que le vengo diciendo al Señor es, Señor, tenemos tiempos de estancamiento. Y esos tiempos de estancamiento solamente los reconocemos nosotros. Yo no puedo decir, hermana Rosita, usted está estancada. No. No, hermana Mercedes, usted está estancada. No. Cada uno sabe cuál es la corriente del río que tiene. Me gustó cuando empezamos, leía Isaías 58, 11 y 12. Porque es una promesa, inclusive es un cántico que a veces entonamos, ¿se acuerdan, no? Me parece tan interesante. Y permítame, lo voy a leer para como introducción al tema que quiero tratar con ustedes. No creo que hoy lo alcance todo, pero es importante saborearlo, amén, procesarlo y examinarnos a la luz de lo que el Señor nos quiere hablar y el Espíritu de Dios nos quiere hablar. Porque muchas de las cosas que nosotros queremos hacerlas, hay un deseo de hacerla, pero no hay la fuerza para hacerlo. ¿Me hago comprender? Queremos hacer, pero no está la fuerza para hacerlo. Y eso nos pasa. Y no somos condenados con eso. Dios sabe que lo queremos. Dios sabe que lo necesitamos. Pero hay algo en nuestro interior que no lo permite. Y justamente así como dice, me parece que es una promesa para iniciar lo que Dios quiere de nosotros, donde dice en Isaías 58, 11, Jehová te pastoreará siempre.
Y como decía, no de vez en cuando, no cada 8 días que nos reunimos aquí, no cada vez que usted recibe de vez en cuando una llamada de alguien, no cada vez que usted va y lee la Biblia, sino constante, siempre. Y luego dice, y en las sequías, habrán tiempos de sequías, pero en esos tiempos de sequías ocurre un milagro porque si vamos a la figura del desierto, aparecen oasis. Y esto me hace acordar de Agar, cuando está huyendo, cuando huye de Sara y de Abraham con su niño, y el niño está a punto de morirse, y ella no quiere ver el momento en que su hijo Ismael va a morir, y ella comienza a orar, a pedirle a Dios. Y el niño comienza a llorar, y es interesante que el pasaje dice, no escuchó la oración de ella, sino que escuchó el llanto del niño. ¿Le han puesto cuidado ese pasaje? Y Dios le dice, y le abre los ojos, y ve que al frente había un estanque de aguas, que se estaban muriendo por las aguas. Aquí está diciendo la palabra, y en las sequías saciará tu alma. Yo no sé cuánto tú permites que haya sequía en tu corazón. Es cierto que hay veces tenemos escasez de agua, pero bueno, en Colombia tenemos la bendición, en la mayor parte del territorio, de tener aguas suficientes. Amén. A pesar de que aquí nos la están restringiendo un poco. Sí, el día las 24 horas que nos corresponde sin agua, a veces como que nos damos cuenta que a veces no le damos gracias a Dios ni siquiera por el agua. Amén. Y podemos tener agua fresca. Aunque a veces si vamos a la tienda a comprar agua es muy costosa. Un vasito de agua bastante costoso. Pero hay un agua que necesitamos en la sequía. Dice, va a saciar el alma. Pero todo depende de nosotros. Dios hace el ofrecimiento. Es como decirles a ustedes, bueno, después de que terminemos hay unas 11 que queremos darles. ¿Y está en usted el tomarlas? ¿O no? El decir las quiero o decir me hace daño. Así son las aguas, así son los ofrecimientos mejor que Dios nos da a cada uno de nosotros. Depende si queremos y siempre, si quieres, puedes. Si no quieres, pues siga con la sed. Algo bien interesante con Dios es que Él no obliga a nadie. Y Él dice, va a saciar tu alma y dará vigor. Esas aguas traen vigor a tus huesos, y ahorita le explico por qué. Y serás como huerto de riego. No solamente esas aguas vienen, sacian tu sed, sino que bendice a los que están alrededor de tuyo. No hay nada más complicado que estar al lado de una persona que se vive quejando por todo. Quejumbrosas. Todo es queja. Queja del gobierno, queja de la salud, queja porque todo está caro, queja porque llovió, queja porque hoy amaneció lloviendo. Queja. Me acuerdo de una frase de alguien que venía aquí a la iglesia. Ella decía, a veces no tenemos alabanza, que tenemos quejabanza. ¿Sí? Solo quejas. Quejas y culpables. Quejas y culpables. Y nadie es sanado, nadie es saciado hasta que no reconoce que el asunto no es de los demás, ni siquiera de Dios, porque a la final le estamos echando la culpa a Dios, sino de nosotros mismos, porque no hemos ido a la fuente que realmente nos sacia, nos ayuda. Y será como huerto de riego. Y como aguas, y como manantial de aguas. Y en esos manantiales, dice, cuyas aguas nunca faltan. Y es interesante y me gusta el proceso, aunque está hablando en el contexto del capítulo 58 de los tiempos de ayuno, de oración, que cuando oramos, cuando ayunamos, cuando no hemos aprendido a soltar las cargas de iniquidad, cuando retenemos cosas en nuestro corazón, porque este pasaje es uno de lo que más claro habla de lo que es un ayuno. No, inclusive no está ni siquiera hablando de un ayuno de interrupción de la comida, sino de aprender a soltar cosas que me gustan retener,
soltar y que está causando daño a las personas que están a nuestro alrededor y que no dejan reflejar la presencia de Dios en nuestras vidas. Eso es lo que está diciendo aquí la palabra. Porque luego en el versículo 12, que a veces nos gusta tomar la última partecita del versículo, dice: y los tuyos. Note que la bendición no solamente viene para nosotros, sino para aquellos que están a nuestro alrededor, con quienes Dios nos permite día a día interactuar. Amén. Día a día interactuar. Son muchas las personas que pasan a nuestro lado. Si usted está en una oficina, ¿cuántas personas pasan? Si estás en un lugar público atendiendo gente, sí que es cierto. Si vas a ser parte de los que necesitan ser atendidos, ¿cuántas personas están haciendo ahí la fila para a tu lado y puedes interactuar? Y cuando voy a reclamar medicamentos para mi esposa, la gente se está quejando o de la enfermedad o de los médicos o del servicio que prestan las CPS, las IPS. Y es una buena oportunidad para hablarles al Señor. Amén. Las mejores oportunidades. Pero a veces entramos en la queja, igual que ellos. Sí, es que mejor dicho, el sistema de salud es... No espere que te atienden mal si tienes ese concepto. Igual, de parte de Dios va a haber una atención especial para ti. Así sea el peor. Así cada día sea de mal en peor. Amén. Es de parte de Dios y Dios es el que utiliza a los médicos. Y Dios es el que pone gracia sobre ti. Hasta para que te atiendan de la persona más amargada de la mejor manera. ¿Sí? Y usted dice: oiga, ¿qué vio en mí? La gracia de Dios. Ese manantial de aguas que brotan de tu interior y que da de beber. Por eso dice el versículo 12, y los tuyos. ¿Quiénes son los tuyos? La familia. Los tuyos edificarán las ruinas antiguas. Volverán los tiempos del Señor. Nosotros estamos esperando que ellos lleguen. He hablado con personas que nos siguen en alguna forma a través de las redes y le decimos: ¿por qué no nos acompañan a las reuniones? Cuando mi esposo quiera ir. Posiblemente nunca. Es que mi esposo, déjelo a él. Haga usted lo que tiene que hacer y Dios se encargará de hacer el resto. Es que mis hijos, hágalo usted. Que broten esas aguas de ti, que sea ese manantial, ese manantial de aguas, como está diciendo en el versículo 11, y los tuyos van a edificar las ruinas antiguas, van a ver dónde realmente están las aguas. Dice: y los cimientos de generación en generación levantarás. No solamente los tuyos, sino la generación que está creciendo con nosotros. Hay una generación que se está levantando sin conocimiento de Dios, con un espíritu de rebeldía terrible. ¿Quién va a cambiar esa generación? ¿Será una generación que se va a perder? Creo que aquí hay una promesa bien interesante, que los que permiten que esos ríos de agua corran por su interior van a cambiar esa generación rebelde. Amén. La van a cambiar, no con gritos, sino con esas aguas que brotan de ti. Y no te tienes que esforzar, y ahorita te digo por qué, en que esas aguas broten. Dice: y los cimientos de generación y generaciones levantará, y serás llamada, para ser inclusivo, dice, ¿cómo será llamada? O llamado reparador. Hay vidas que están aportilladas. Una la ha permitido el Señor. Isaías en el capítulo 5 está hablando de eso, ¿no? Que la viña la aportillará porque no dio las uvas que él esperaba. Dio uvas silvestres en lugar de dar uvas de acuerdo a la calidad de semilla que él sembró en el corazón. Es lindo Isaías capítulo 5 por eso. Él esperaba. Hizo todo para que diera buenos frutos, buena vid, y no dio. Y se la voy a aportillar. Pero también dice: y será llamado reparador de portillos y restaurador de calzada para habitar. Es interesante porque me está hablando, calzada me habla de camino, pero que aún por ese camino van a habitar la gente, porque serán conducidos al camino del Señor. Ahora,
hablando de esos ríos, es bien interesante lo que dice la palabra, porque este texto es como la promesa de Dios para aquellos que confían en Él. Y quiero ir a un texto bien reconocido, en Juan capítulo 7. Y he estado meditando desde ayer en este texto, y me parece bien interesante. Juan capítulo 7, versículo 37 al 39. Amén, ¿lo tienen? Qué bueno comprobar con la Biblia, ¿no? Y quiero que examinemos, yo he leído mucho, he predicado mucho sobre este texto, pero quiero enseñarles algunas cosas que están en este texto. Juan capítulo 7, versículo 37, dice, y el último gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó su voz diciendo, ¿qué dijo? Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, versículo 38, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Y de dónde vienen esos ríos? Versículo 39. Esto dijo el Espíritu Santo, que había de recibir los que, ¿quiénes? Creyesen en Él. Pues aún no había venido el Espíritu Santo, es una aclaración que hace el apóstol. Pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido glorificado aún, no había resucitado. Ahora, es interesante porque a la fiesta que se está refiriendo, la fiesta de los tabernáculos, y era una fiesta que se celebraba por 7 días. Durante los primeros 6 días era un recordatorio para el pueblo de cómo Dios lo condujo por el desierto. Y había agua en abundancia esos 6 días en el templo y en los diferentes lugares, de tal manera que las personas iban y podían beber mucha agua, y especialmente ellos buscaban beberla del templo, tenían alguna creencia. Había agua en abundancia todos los primeros 6 días. Pero el 7º día no había agua. Y lo hacían intencionalmente, haciéndole recordar que en el desierto nunca faltó el agua durante los primeros 6 días. Y usted mira el libro de Éxodo, cómo a través de los diferentes desiertos o lugares del desierto que pasaron, ellos hubieron momentos en que por causa del agua blasfemaron, le hicieron salir la rebeldía que había en ellos, la obstinación, la incredulidad, y siempre el camino en el desierto, la mayoría de problemas fue por el agua. Y es bien interesante cuando uno piensa en eso. Entonces, cada vez que brotaba lo que había en el corazón de ellos, yo no sé si era a propósito de Dios, para saber, o mejor, para que ellos se dieran cuenta de lo que había en el corazón, la falta de agua. Y hay varios pasajes, inclusive, ¿por qué no entró Moisés a la tierra prometida? Por causa del agua. Usted dirá, no, pastor, porque golpeó la peña. Espere. ¿Qué tenía que sacar de la peña? Agua. ¿Y cómo hizo brotar esa agua? No hizo las instrucciones, no hizo las cosas de acuerdo a las instrucciones de Dios. Dios nunca le dijo que regañara al pueblo. Y él dice, pueblo rebelde. ¿Hasta cuándo los voy a soportar? Como quien dice, le sacaron la piedra. Ay, sí, cuando le sacan a uno un mal genio, sí que es terrible. Y el hombre más manso que sí, según dice la Biblia, que era Moisés, un día se cansó. Hay tiempos de cansancio que hasta aquí nos llega ya, hemos soportado tanta esta situación que se descontrola. Perdió el control. Lo voy a decir conforme dice la palabra, perdió el dominio propio. Y regañó al pueblo. Y no tuvo en cuenta las instrucciones de Dios, que era hablarle a la peña, sino que con la vara golpeó la peña. Y esa fue causa de que él no entrara a la tierra prometida. Le ruega, perdónenme. Déjame entrar. No. Y a pesar de que hubo ruegos,
no lo dejo entrar. Porque no me glorificó. Y yo digo, 40 años de servicio y un acto. Y más con relación a las aguas. Perdí una bendición de entrar a la presencia de Dios. ¿Por qué es tan delicado el asunto con las aguas? Hay aguas naturales, que es la que bebemos nosotros todos los días. Algunas son contaminadas, otras son escasas, otras son costosas, otras son purificadas. Aguas naturales. Y gloria a Dios por Colombia, que tiene bastante agua, ¿no? Comparada con otras naciones que son escasas. Pero hay aguas espirituales. Y esas aguas espirituales están representadas en el Espíritu Santo. Ahora, vamos ahí a Juan capítulo 7. Porque él está diciendo y está hablando del último y gran día de la fiesta. Ahora, vuelvo y le recuerdo, ¿no?, lo que pasaba en la fiesta. 7 días, pero el séptimo día no había agua. Y Jesús aprovechó ese momento para ponerse en pie, como dice, y Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguien siente la necesidad, hay gente que está saciada y no necesita, o prefieren seguir calmando su sed con cosas que nunca lo van a saciar. ¿Cuáles cosas? Todo aquello que inhibe el cuerpo, que apague el alma, y si un cristiano que contrista el espíritu. ¿O acaso no ve uno en las noches gente tratando de saciar la sed con licor? Terminan vacíos. Yo lo digo por experiencia, porque recorrí ese camino, no me lo contaron, lo viví. Y lo viví a muy temprana edad. Borracheras de 3, 4 días, perdido, no supe ni lo que hice algunas ocasiones. Por misericordia de Dios estoy vivo, por el plan de Dios. Pero esas aguas jamás me saciaron, me llenaron de problemas. Y problemas que he tenido hasta el día de hoy. Nunca me saciaron. Y pensaba que entre más fino licor tomaba era más saciada mejor la sed. Qué equivocación tan grande. Porque mi alma estaba seca. Había un vacío en mi corazón, pero nunca lo pude llenar. Me decían mis compañeros, mis amigos, que ser hombre era emborracharse y tener muchas mujeres. Qué equivocación. Es la corriente del mundo. Tuve amigas en ese tiempo donde si uno no las llevaba a bailes, si uno no las llevaba a ciertos sitios, pensaban que uno no era hombre. Entonces, para mostrar que yo soy hombre, las llevo. Me dejo llevar por esa corriente. Por eso el ofrecimiento tan interesante que hace Jesús, el que quiera, si alguno tiene sed, el primer paso para ser saciado es reconocer una necesidad. Darse cuenta que sin el Señor no soy nada. Que trato de llenar mi interior con muchas cosas, pero que absolutamente nada, no va a ser saciado. Si alguno tiene sed, si alguno quiere beber, venga a mí. Es lo mismo que dice Isaías 55, un texto que también es interesante como lo expresa. Permítelo, voy a leer textualmente. Me lo sé, pero a veces me salto algunas cosas de este texto. Porque dice, a todos los sedientos, 55:1, a todos los sedientos, ¿qué tienen que hacer? Venir a las aguas. Los que no tienen dinero. Nunca, y yo conocía a muchos maestros de obra, trabajé mucha construcción. El maestro de obra siempre es reconocido, caracterizado, porque siempre mantiene borracho. Y siempre tiene 1 o 2 mujeres, como mínimo. Esas sí son generalmente, y de pronto hay sus excepciones, los maestros de obra. Generalmente, bueno, digo los maestros de obra porque fue en el campo que yo más me moví. Siempre era así.
Y siempre, nunca el dinero, porque se gana buen dinero, alcanzaba o alcanza. Ningún dinero. Se endeuda. La palabra no tiene peso porque nunca es una palabra de verdad. Contrate usted una persona para que le haga un trabajo en la casa, normalmente les queda mal. Normalmente pide adelantos de dinero, pero no cumplen. Y para cumplir dejan las cosas mal hechas. Y no es que no sepan, saben, pero a causa de su irresponsabilidad que les trae el licor, que les trae los malos compromisos, de no tener aguas en su interior, es la característica de este tipo de personas. Y aquí en Isaías, en el contexto de lo que está hablando Jesús en el capítulo 7 de Juan, Él dice, a todos los sedientos venid a las aguas, los que no tienen dinero, vengan. Pero ¿por qué me dice que sin dinero tengo que comprar? Comprad. Porque hay que pagar un precio, de aprender a renunciar a aquellas cosas, reconocer que aquellas cosas que estoy haciendo me están dejando es un vacío. Estoy haciendo una parte de mi alma en la fuente que realmente no edifica. Bien pudiera leer aquí lo que dice Proverbios 6. Es bien interesante. Que tiene que ver cuando se junta con la persona equivocada, que se deja enredar, que es cautiva ahí dice, por la mujer ajena. Se cautiva el alma. Es un pasaje bien interesante y es bueno leer Proverbios 5 y 6, porque justamente pensando uno llenar algo que necesita el corazón, lo sacia en las cosas más equivocadas. Y díganle algo. Lo digo por experiencia porque así era yo. Mi mamá me decía, no haga eso, hijo. Es mi plata. Yo soy el que me machuco los dedos, le decía. Y ella me decía, ¿y qué te sirve? Que estoy alegre. Y estaba con unos dolores de cabeza que no quería ni que me hablaran, que se vuelve uno hasta de mal genio. Todo el interior se rebota. Por eso el cántico que decía, todo mi ser, espíritu, alma y cuerpo. Venid, comprad. Ese comprar es costoso, no es con dinero que se compra, es con una decisión, es con una entrega, es con un soltar. Lo que más quiero se lo suelto al Señor para llenarme de lo que Él tiene. Venid, comprad y comed. ¿Qué? Venid y comprad sin dinero y sin precio. Dos cosas que son importantes, el vino y la leche. No el vino que venden en las licorerías ni en la fiesta. No es esa clase de vino, sino el vino celestial, que trae realmente alegría, gozo perpetuo sobre nuestras cabezas, dice la palabra del Señor. Y la leche, que la leche nos sustenta. No la leche de cantina, ni de bolsa, ni que venden en la tienda, sino la leche que viene de parte de Dios, como dice Primera de Pedro, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para vida eterna. Y este pasaje toma mucho énfasis sobre eso, mucha importancia sobre eso y hace la pregunta, ¿en qué está gastando el dinero? ¿Por qué no nos alcanza? Voy a decirlo de esta manera, y perdónenme como lo estoy haciendo, pero es algo que el Señor me está diciendo que lo haga. ¿Por qué está tan endeudado? Y ahí está preguntando, ¿por qué gastan el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? ¿Estás invirtiendo bien lo que está ganando en el trabajo? Parafraseo esa pregunta que está haciendo aquí la palabra. ¿Lo aprovechas? ¿O simplemente echa, como dice Ageo, tu salario en saco roto? No alcanza. Y cada día nos alcanza menos. A veces hay que darle gracias a Dios por las esposas, que cualquier dinero, así sea por poco, lo estiran. La mujer tiene el don de la multiplicación. Y eso es bonito. Trate de hacer eso el hombre, son pocos que lo hacen.
Yo he conocido hermanas que vienen aquí a la iglesia, que los esposos ganan buen dinero. Pero no son agradecidos con Dios y ellas con esfuerzo sacan lo que le pertenece a Dios, inclusive hasta sin que ellos se den cuenta, no quitándole a ellos, sino lo que ellas reciben y lo dan al Señor. Y a veces me da risa, nosotros estamos viendo una serie de Josué con mi esposa y bueno, hay muchos argumentos que presentan bien interesantes, pero a veces nos quedamos viendo todo lo que pasaba en el pueblo de Israel, bueno, según la argumentación que hacen ahí, y uno dice, cualquier parecido de ese tiempo del pueblo de Israel, como lo presenta ahí el que está haciendo es una serie, con la iglesia y con las familias, no es coincidencia. Las esposas buenas consejeras, algunas de ellas como Mara amargadas, ¿sí? Esposos a veces machistas, y ellas van y presentan la ofrenda y él dice, sí, somos nosotros. Y ellos peleándole, ¿para qué da plata si ellos necesitan? Ay, ¿cómo será el día que Dios le pidan cuentas? Tranquila, cada uno tiene su... Y él mismo vendrá y pagará, dice, ya es 35, ¿no? Y bueno, no quiero hablar más de eso porque pronto me meten problemas. Pero es una verdad que dice la palabra. Pero también nos llama la reflexión, ¿en qué estamos invirtiendo nuestras fuerzas? ¿En qué la estamos invirtiendo? No hay nada más terrible, y me di cuenta fue después en mi vida, estoy contando de lo que me pasó, lo que yo hice. No hay nada más terrible que una semana machucándose uno los dedos, porque era como decíamos, y el lunes empezar con el bolsillo vacío porque todo lo gastamos, lo que duramos gastándonos, trabajando 6 días, 5 días y medio, 6 días, nos lo gastamos en 4 o 5 horas, y el lunes a ver quién nos presta una plata porque hay unos huecos que no cubrimos y que cada día se están abriendo peor. Eso es lo que está, eso es una realidad, pero hay que reconocerlo. Hay que reconocerlo. Y a veces cuando no tenemos esa presencia, el Espíritu de Dios en nuestra vida, simplemente comenzamos como si, ay, me la están echando a mí. Yo digo lo que dice la palabra, ¿no? El que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu Santo le está diciendo. Es parte de eso. Y vuelvo y repito lo que dice el versículo 2 de Isaías 55. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? ¿Estás saciando realmente tu alma? Como está preguntando ahí, todo lo que inviertes trabajando. No es mucho lo que nos pagan. Realmente a veces no compensa todo el trabajo y el esfuerzo que hacemos con el salario que nos dan. Pero tenemos dos cosas. Uno, quejarnos. U otra, bendecir lo que recibimos y multiplicarlo. Esa es la verdad. Si usted renuncia, hay 100 haciendo turno para para ocupar el lugar. Y hasta por menor precio lo que se está ganando. Eso es la verdad. Pero es mejor lo poco en las manos de Dios con la bendición de Dios que lo mucho sin la bendición de Dios. Y llegamos a la conclusión, y solamente eso nos lo puede entender el Espíritu Santo. Por eso dice seguidamente en el versículo 2, oídme atentamente. El que tiene oídos para oír, oiga, oídme atentamente y comed del bien. ¿Cuál es el bien? Todo lo que viene de Dios y se recibe con agradecimiento y se administra con sabiduría. Hay oportunidades que son una sola vez en la vida. Una sola vez. Que si las dejamos pasar, nunca van a volver. Nunca van a volver. Veníamos caminando, creo que el jueves que veníamos con mi esposa de aquí del Centro de Salud, del Centenario. Y veníamos hablando y aquí abajito hay un puesto de arepas que nos gusta comprar a veces cuando venimos. Y venimos diciendo, bueno, ahorita llegamos, hacemos unas 11, compramos una arepa y nos comemos.
Cuando volteo a mirar al piso y habían 2,000 pesos. Y le digo yo, ay, mi amor, ya no se alcanza para una arepa. Y me dice, ¿y la otra? Y volteo a mirar más adelante y habían otros 2,000 pesos. Nos reíamos. Bueno, siempre nos estamos riendo en el camino, hasta de lo que nos pasa. ¿Sí? Pero uno ve la misericordia de Dios. ¿Qué son 2,000 pesos? Es mucha plata en las manos de Dios. Y lo vimos como un regalo de Dios. Pero me vine con el dolor, Señor, que lo haya votado personas que ojalá tengan de sobra y no una persona necesitada. Sí. Y comencé a orar más bien por la persona que había votado el dinero. Sin saber quién era. No había nadie, absolutamente nadie en la cuadra. Pero mírelo desde parte de Dios. Y por eso está diciendo, oídme atentamente y comed del bien. Y cuando come del bien, hay algo que necesita el alma, que lo que Dios nos está ofreciendo, dice, y se deleitará vuestra alma. Y lo va a hacer con grosura. Grosura me habla de abundancia y de algo que realmente sustenta. No como cuando estamos comiendo comida chatarra. Que no nos va a ayudar. No nos va a ayudar. Y a veces nos acostumbramos a comer. Leo también el versículo 3, que es interesante. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd. Vuelvo y digo, el que tiene oídos para oír, oiga. Y oíd. ¿Y qué? Y vivirá vuestra alma. Y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Ahora, es bien interesante porque voy a volver a pasar el pasaje de Juan 7, 38, 37, 36 y 39, porque es interesante el ofrecimiento y justo el momento en que no había agua. Por eso se levanta Jesús a decir, si alguno tiene sed, venga a mí y beba, y lo ubica en el momento preciso. Acuérdese de lo que les decía, 6 días anteriores hubo suficiente agua, inclusive utilizaban unos jarros de oro en el templo, donde hacían caer el agua, y los que quisieran beber iban y bebían, no aguas benditas como a veces se hacen en ciertos lugares, sino agua para hacerles recordar que el sustento viene de Dios, como Dios hizo milagros, le abrió, sacó agua de la peña en varias ocasiones, que el agua fue siempre dificultad, pero el 7º día estaba representando el tiempo de entrar a la tierra prometida, donde ya no había una provisión de agua, sino que iban a conseguir manantiales de agua en la tierra, que iba a fluir leche y miel. Ya no iba a haber escasez de agua. Ya era una oportunidad de ellos de acercarse a las fuentes de agua y ser saciados. Ya no tenían que ir a golpear la roca, ya no tenían que hablarle a la roca, ya no tenía que haber murmuración por causa del agua, sino ya era una dependencia de ellos. Sí querían beber de esas aguas, sí querían beber de esas aguas. Si alguno tiene sed, ¿cuántas de las personas que me están escuchando van a decir, Señor, yo tengo sed de ti? Jesús en la cruz del Calvario, una de las expresiones que dice ahí es, tengo sed. ¿Sed de qué? Hay toda una disertación que se hace en cuanto a por qué Jesús tenía sed. No solamente por la deshidratación que estaba llevando su cuerpo a causa de todo el martirio que estaba pasando, sino una sed en el alma, de ver la necesidad que había y que Él la podía cubrir por el sacrificio que estaba haciendo ahí en la cruz del Calvario. ¿Qué tanta sed tiene? Qué rico es ir cuando uno está sediento a un lugar y sacar un agua bien fresca y tomarla. Siente uno que le refresca todo su interior. Qué delicia es. Aquí en Bogotá pues siempre tenemos agua fresca y no es tanta la necesidad de agua fría o fresca. Cuando va a una tierra caliente que le dan un vaso de agua así, qué delicia, qué rico se siente. Y a veces como que no se sabe si quiere como un poco más. Pero tiene que reconocer una necesidad. Si alguno tiene sed, venga a mí, beba. Y luego hace la aclaración del versículo 38, donde dice, el que cree en mí,
¿En quién has creído? Pablo dice, yo sé en quién he creído y sé que es poderoso para guardar mi depósito hasta aquel día. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Ahora, estuve pensando en esta expresión que me pareció tan interesante, como le digo, muchas veces le he compartido, le he predicado, pero la referencia que está haciendo Jesús de esas aguas que van a correr, no esas aguas, de esos ríos que van a correr de su interior, está representado y está hablando del Espíritu Santo. Y es bien interesante porque inclusive en el Génesis capítulo 1, versículo 2, dice que en el principio, el versículo 1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Es el versículo que más se sabe de todo el mundo, ¿no? Pero luego añade algo bien interesante que si usted lo lee con detenimiento, con sabiduría, es interesante. El versículo 2 dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Pero en la parte final dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre las faz de las aguas. Una pregunta, no la voy a responder ahora, pero te la dejo. ¿Cuáles aguas? Bueno, la imaginación que tenemos nosotros es que todo el globo terráqueo estaba lleno de agua, por la descripción que dice más adelante, ¿no? Pero note la descripción que está diciendo el versículo 2. ¿Cómo estaba la tierra? Estaba desordenada y estaba vacía. Le hago una pregunta. ¿Cómo estaba su vida antes de venir al Señor? Desordenada y vacía. Hay un coro que entonamos que hace rato no lo hacemos, ¿no? Sedientos del camino. Un desierto que han dado, sin fuerzas he quedado. Vengo a ti. Y ese coro dice, sumérgeme en el río de tu espíritu. Es casi el clamor. ¿Y qué paralelo tan interesante podemos hacer de lo que dice el Señor? El que tiene sed. Tal vez muchos están justamente con la descripción que está diciendo aquí el versículo 2. Dice, la tierra estaba desordenada y vacía. Nuestro cuerpo está compuesto de tierra. Dios nos formó formó al hombre del polvo de la tierra. Dice, y estaba desordenada y estaba vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Pero en medio de todo ese desorden, hay algo que se está moviendo. Y el Espíritu de Dios, y quiero que tengan en cuenta la palabra movía. Porque el Espíritu Santo nunca está quieto. Y ahora es interesante si hago un paralelo con Juan capítulo 7, porque no dice lagunas van a haber dentro de ti. No dice van a haber, bueno, en algunos sitios le dicen albercas, nosotros le llamamos piscinas. No va a haber piscinas dentro de ti. No va a haber tinajas. No va a haber vasos. ¿Qué es lo que dice Jesús? Ríos. En otras versiones dicen manantiales. Y manantiales donde brotan las aguas. Y está refiriéndose al Espíritu Santo de tal manera que puede decir con toda verdad, con toda seguridad, que donde está el Espíritu Santo siempre tiene que haber movimiento. Las aguas de un río, a no ser que se estanquen, a no ser que haya una barricada o que se haga una muralla para detenerlo, las aguas se detienen, pero con el ímpetu, con la fuerza, pronto van a romper esas barreras, a no ser que sea intencionalmente. Igual cuando se hacen las represas, tienen que dejarle por donde tienen que correr las aguas, son conducidas, pero tienen que dejarlo correr. Y me parece bien interesante la función del Espíritu Santo, que es mover.
Y el Espíritu de Dios está diciendo, se movía sobre la faz de las aguas, sobre la superficie de las aguas. Y ese es el ofrecimiento que Dios nos está dando a cada uno de nosotros. Siempre, todo lo que toca, por donde pase ese río que está hablando en Juan capítulo 7 del Espíritu Santo, produce movimiento. Cuando el Espíritu Santo tú lo permites en tu corazón y en tu vida, Él trae movimiento a tu interior. Y les decía que muchas veces lo que nosotros hemos permitido es que las aguas se estanquen. ¿Hay agua? Sí. ¿Hay presencia del Espíritu Santo? Sí. Pero está detenido. En otras palabras, y tal vez es parte de la introducción a un tema que estoy sacando, hay estancamientos. Y un estancamiento usted se va a dar cuenta porque no avanza. Antes, al contrario, como que se quedó, como que retrocede. Hay gente que está estancada. Hay ministerios que están totalmente estancados. Se detuvieron. ¿Por qué? No dejaron correr las aguas. No dejaron correr las aguas. Están ahí. Pero el problema con las aguas estancadas es que se dañan. Producen un efecto contrario a lo que normalmente debieran producir dentro de nosotros. Entonces nos damos cuenta fácilmente que llegamos a un lugar y cuando esas aguas están corriendo, los que están ahí alrededor van a sentir la presencia del Espíritu Santo, va a sentir algo diferente. Pero cuando las aguas están estancadas, simplemente todo lo que pasa a nuestro alrededor, nosotros lo comenzamos a absorber. Algún día, o si usted ha tenido la oportunidad, vaya a un río. Vaya a un río. Hay ríos que parecen, hace poco que estuve en Montería, no conocía el río Sinú, que es el río que corre ahí por Montería. Y usted mira el río y casi no ve correr las aguas. Y la gente dice, pero métase un poquito profundo. Y tiene una corriente muy fuerte. Por eso hay un dicho que dice, de aguas mansas, líbrame, Señor. A veces parece que, por eso les decía al principio que es difícil juzgar si alguien está estancado o no. Porque las aguas no están por fuera. Están interiormente, de su interior. Dice, correrán esos ríos de agua viva. Hay algo que está saciando. Y les decía, quédense mirando un río. Y se da cuenta que él va arrastrando muchas cosas. Cuando los ríos crecen, a veces llevan piedras, palos. Todo lo que está cerca de él los arrastra, carros, personas, gente, lo que se atraviese, puentes se lleva, según las aguas. Siempre están en movimiento. Siempre están en movimiento. Pero también algo interesante que me gusta observar en los ríos es que alrededor de ellos se crecen árboles muy fuertes. Hay árboles. Generalmente alrededor de los ríos hay muchos árboles. ¿Cómo se sustentan esos árboles? Es la pregunta que me estaba haciendo cuando estaba pensando en este pasaje. Bueno, la más lógica, ¿no? Es que ellos siempre tienen agua y las aguas los sustentan. Pero hay algo más que tal vez no nos damos cuenta que sucede con esos árboles que crecen alrededor de los ríos. Y es que lo que arrastran los ríos, a veces toda la vegetación que trae en sus corrientes, lo que hace el río es botar a los lados todo lo que va recogiendo. Y eso que trae a las riberas, los árboles, las plantas las toman y las convierten en abonos para sustento de ellos mismos. ¿Te has dado cuenta de eso? Y a veces uno dice, uy, ese árbol está en medio de una cantidad de piedras, porque ese mismo río trae piedras. Pero esas piedras ayudan a sostener esos árboles. ¿A qué aplico esto?
cuando el río está corriendo dentro interior por la presencia del Espíritu Santo, usted no puede evitar que cosas vengan a tu vida. Usted no puede evitar que traten de derribarte, porque hay árboles que no están cimentados, el río se los arrastra. Y a veces esos mismos troncos lo llevan hacia otros árboles que con el tiempo se pudren y todo cuando se pudre se convierte en abono y se vuelven más fuertes. Tú y yo, mi hermano, mi hermana, no podemos evitar los problemas. Jesús mismo dijo, en el mundo vas a tener aflicción, pero confía, yo he vencido. Tú no te puedes apartar a un lugar donde no hayan problemas porque no lo va a conseguir. Y si alguna vez lo consigue, creo que usted lo va a dañar. Es como alguien dice, estoy buscando una iglesia donde todo esté tranquilo. No la va a conseguir. No la va a conseguir. Pero iglesia perfecta cuando el Señor la lleva a su presencia. Amén. Es el Señor quien hace la obra. Pero a veces Dios, cuando ese río está corriendo, cuando el Espíritu Santo se está moviendo a través de ese río, todo lo que viene a ti lo vas a convertir en abono. Tú no vas a retener palabras porque el río de Dios se las va a llevar. Y si algo trata de quedar dentro de ti, esas palabras te van a hacer más fuerte. Ya no te van a causar daño. Si pasas por tiempos de escasez, el río se va a llevar esa escasez y la provisión, la bendición, el poder de Dios con el Espíritu Santo va a traer vida a tu vida. Te va a sacar adelante porque lo que hace el Espíritu Santo es producir en ti la fortaleza, el aliento y llevarse. Hay cosas que vamos a tener que dejar que se lleve el río del Espíritu Santo. Y muchas veces ahora el Espíritu Santo no hace el efecto que debe causar en nuestra vida simplemente porque lo retenemos. Y al retenerlo, causa muchos problemas dentro de nosotros. Hay un texto que creo que aclara muy bien lo que le estoy diciendo. Y está en el libro de Ezequiel, capítulo 47. Y permítame, es un texto... voy a leerlo todo para que te des cuenta, ese río también que me está hablando de las aguas que salen de la presencia del Señor, que está llevando también la figura del Espíritu Santo. Ezequiel 47 a partir del versículo 1 y voy a leer hasta el versículo 12. Escúchenlo y vuelvo y digo, el que tiene oídos para oír, oiga. Dice, y me hizo volver luego a la entrada de la casa. Y aquí las aguas salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente. Y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar. Estoy leyendo Ezequiel 47. Versículo 2. Y me sacó por el camino de la puerta del norte y me hizo dar la vuelta por el camino exterior fuera de la puerta, el camino de la que mira al oriente. Y vi las aguas, y vi que las aguas salían del lado derecho. Versículo 3. Y salió el varón del oriente, llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Versículo 4, y midió otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió luego otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Y midió otros 1000, ¿cuántas medidas van? Los tobillos, las rodillas, los lomos. Midió otros 1000. Y ya era un río, versículo 5 estoy leyendo, que yo no podía pasar porque las aguas habían crecido, de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Ahí está la figura. Creo que hace algún tiempo estuve predicando sobre este texto, sí. Lo que era estar a la orilla, muchos están en la orilla del río,
Y estar en la orilla del río es estar en momentos, en reuniones como esta, donde hay coros bonitos, donde se siente el Espíritu Santo, pero nos da miedo meternos en el río. Ah, sí, hasta aquí está bien, ya. De pronto van a decir que me estoy pentecostalizando mucho, ¿sí? Volviendo muy pentecostal, y ya eso como que es un prejuicio. De pronto, por algunas circunstancias, comienzan a brotar las lenguas del Espíritu Santo, entonces muchos se van a molestar, y como que este ya no es el lugar de descanso donde venía a echarme un sueñito. Sino el lugar donde puedo saciarme las aguas. Amén. Me comienzo a meter en las aguas. Puedo caminar 1000 codos con el agua hasta los tobillos. Luego hasta las rodillas. Luego hasta los lomos. Y luego únicamente a nado. Ese es el lugar donde no queremos llegar. Usted se mete a las aguas hasta donde puede hacer pie. Usted va a una piscina, que son aguas estancadas, que no son ríos, y mide hasta dónde usted puede hacer pie. Ya cuando no puede hacer pie, y hay algunas que son más profundas, y ya usted toma precaución y casi deja una marca que de ahí no puede pasar porque tiene que nadar. Y si no sabe nadar, vas a tener problemas. Porque nadar, y especialmente en un río, normalmente el río trata de llevarte. El miedo no lo deja. Y unos lugares donde yo vencí el miedo fue metiéndome a ríos de agua profunda. Hay un río en mi pueblo donde aprendimos a nadar, miedosos con las advertencias de los mayores que no nos metiéramos en ese río porque de pronto nos ahogábamos. Mucha gente se ahogó y creo que se ahogó aún en ese río, pero ahí aprendimos a nadar. ¿Cómo vencíamos el miedo? Buscábamos tutores, alguien que nos enseñara. Y como no había nadie, entonces buscábamos yo no sé si conocen lo que es un calabazo, ¿sí? Seco, como hacíamos, nos lo amarramos a la espalda, y ese al menos lo mantenía arriba de la cabeza y no nos dejaba hundir. El problema era cuando llegamos a una piedra y ese calabazo se quebraba. A tomar agua. Pero aprendimos. Hay gente que no se arrima a un río porque les da miedo que se van a ahogar, y mejor ni se meta porque se va a ahogar. ¿Sí? Este río que dice que al medir esos últimos 1000 codos, dice, ya no tenía el control sobre las aguas, sino que las aguas le controlaban. Cuando tú permites que el río de Dios comience a brotar de su interior, ya no vas a tener control del Espíritu Santo, porque normalmente cuando está a los tobillos, cuando está a las rodillas, cuando está a los lomos, simplemente usted tiene dominio sobre el Espíritu Santo. Usted dice hasta cuando habla en lenguas. Usted sabe cuando quiere escuchar profecía o no quiere escuchar profecía. Usted sabe cuando quiere estar en esos ambientes o cuando quiere apartarse de esos ambientes. Los busca y sabe hasta dónde entra y hasta dónde se queda. Pero cuando aprende a sumergirse en ese río, que es el mismo que está hablando el Señor Jesucristo, que de su interior correrán esos ríos de agua viva, ya no hay un control sobre el Espíritu Santo, sino que el Espíritu Santo comienza a controlarte. Y eso es lo que dice la palabra en el Nuevo Testamento, la plenitud del Espíritu Santo sobre tu vida. Algunos no han llegado hasta allá. Están en la orilla contemplando el río. Tal vez algunos están diciendo qué bueno encontrar un lugar donde fluya ese Espíritu Santo. Y yo me quiero sumergir ahí, qué bueno. Entonces lo controlamos. Esta noche quiero tener una noche con el Espíritu Santo. Entonces preparo. Nosotros tuvimos un tiempo haciendo las semanas, hubo un tiempo las semanas de clamor y otro las cenas espirituales. ¿Se acuerdan? Sí. Ambientábamos, colocamos el lugar, luces bonitas, a veces habían velas, a veces habían los tapetes, nos sentábamos, era un momento de entrar a la presencia, y era bonito, y era un momento precioso, hasta que me dijo el Señor, no más, no más. Bueno, Señor, tú mandas, no más. He querido volverlo a tener ese tiempo, y estoy esperando que el Señor nos dé ese tiempo, pero también es de la disposición. Pero algunos, igual que cuando los invita a una cena, ¿no? Van de gala y vamos a disfrutar la cena y te sirven la cena, buffet. Y usted come lo que quiere y lo que no, lo deja de lado.
Identifica dónde está la bandeja de las ensaladas. Si no le gusta la ensalada, pasa de largo. Sí. Algo otros se deleitan con la ensalada. Pero es lo mismo que Dios nos ofrece. Entonces buscamos lugares para nuestro provecho y permitimos que el Espíritu Santo nos hable hasta donde estamos de acuerdo que nos hable. Cuando ya se pone un poquito pesado, entonces le decimos, aquí, no, ya se me metió al rancho. Y lo dejamos ahí. Lo dejamos ahí. Y no permitimos que esa presencia nos lleve. Y comenzamos a ser selectivos. Entonces ya viene la comezón de oír y a recoger basura porque las aguas están estancadas y esa basura se va acumulando, comienza a podrir las aguas que una vez corrieron dentro de ti y comienza a tener prejuicio contra lo que el Espíritu Santo quiere hacer en tu vida. Todo extremo es malo. Debe haber siempre un equilibrio. Lo único que necesita de nosotros es, si alguien tiene sed, si alguien quiere decirle, Espíritu de Dios, quiero que esas aguas comiencen a correr dentro de mi interior para que se lleve toda la basura que yo he acumulado y que no le he sabido transformar en abono para fortalecerme en la presencia del Señor. Busquemos al Señor para que nos saque de problemas. Pero muy escasamente le decimos, Señor, permita que este problema que estoy pasando, Señor, que esta dificultad, que esta necesidad que estoy pasando, me fortalezca. Y me acuerdo de lo que dijo Pablo. Él ha pedido 3 veces para que le sea quitado ese aguijón. Y el Señor le dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. No queremos ser débiles. Pero solamente en la debilidad, en la necesidad, es que Dios puede actuar entre nosotros. Cuando somos autosuficientes, no permitimos que, como empezamos con el texto de Isaías 58, 17, no permitimos que Él sea nuestro pastor. Y ese versículo decía, Jehová te pastoreará siempre, siempre. Estas aguas es bien interesantes. Y yo no sé si usted ha llegado a meterse al río del Espíritu, a las aguas que vienen de la presencia de Dios, hasta que son las aguas las que te conducen. Ahora, mire la aplicación que está hablando en el versículo 17, versículo 6, versículo 6 de Jeremías 47. Y me dijo, Ezequiel 47, y me dijo, ¿has visto, hijo de hombre? ¿Qué has visto? ¿Qué te llamó la atención de ese río? Nosotros tenemos la tendencia de pasar en... Espere. ¿Cuál es la experiencia que tú has tenido con el Espíritu Santo? Tal vez te dañaron esa comunión porque te tomaste basura que no tuvieron que haber acumulado, que más bien el río del Espíritu tuvo que haberte dado convencimiento dentro del interior que era del Espíritu y dejó que el río se llevara eso. ¿Por qué? Porque dice, después me llevó y me hizo volver otra vez, ya no por el río, sino por la ribera. Antes lo fue metiendo en el río, ahora dice, caminemos por la ribera. Versículo 7. Y volviendo yo, dice Ezequiel, vi que en la ribera del río había, ¿qué había? Lo que yo les decía, muchos árboles, muchísimos árboles, y no a un solo lado, a ambos lados. Y me dijo, esas aguas, qué bueno aprender a ser observadores. Cuando usted aprende a ser observadores más desde la perspectiva de Dios, siempre vas a encontrar riquezas espirituales a través de las cuales Dios te va a estar hablando. Y me dijo, esas aguas que salen de la región del oriente y descienden al Arará, descenderán al Arará, y entrarán en el mar, y entradas en el mar, recibirán sanidad las aguas. No te preocupes por las aguas. No te preocupes que si se meten en aguas tan cristalinas, tan hermosas, tan sucio que soy yo, las voy a contaminar. Ustedes no se han dado cuenta, bueno, en la mayoría de los lugares donde tienen piscina, primero te hacen pasar por la ducha. ¿Por qué? Para que al menos parte del mugre que llevas
que en algo que corre. En cuando algunos dicen, no, en la piscina es que me hago chichi. Pues algunos dirán, por eso no me meto a esas aguas, guácale. No importa, por eso él dice, no te preocupes si te sientes sucio y te vas a meter en ese río, porque el río se va a llevar esa basura, ese mugre, y él va a entrar en las aguas, al mar, y allí esas aguas van a ser sanadas. No hay contaminación. Al contrario, tú vas a ser limpio. Recibirán sanidad. Versículo 9. Y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entren estos dos ríos, ¿qué les pasará? Vivirán. Hay gente que estando en la iglesia está muertos espiritualmente. Ay, ¿a qué hora va a terminar este pastor tan larga estas reuniones? Ya, yo sé que ahorita el almuerzo, ya tengo que ir a preparar. Deja la preocupación en la presencia del Señor. Amén. Descanse en Él. Vivirá. Y habrá muchísimos peces por haber entrado allá, estas aguas, y recibirán sanidad, y vivirá todo lo que entrare en este río. ¿Sientes que estás estancado? ¿Que no avanzas? ¿Que otros están avanzando y usted como que me estanqué? Entra en el río. Por eso el cántico, yo le decía a Fernando que entonáramos ese cántico, yo navegaré en el río del Espíritu. ¿Ahora saben por qué lo cantamos? ¿Ahora saben por qué lo entonamos? Porque Dios quiere que tú creas una necesidad dentro de ti y que reconozcas si ese río del Espíritu Santo está fluyendo realmente o está estancado, está viviendo las mismas aguas. Ay, el mismo cántico. El pastor con el mismo sonsonete de todos los días. Como que es la misma música todos los días. Todo igual. Llego a la casa, la misma rutina, trabajo, la misma rutina, ya sé. Y la vida se estanca. A veces nos volvemos hasta resistentes a los problemas. Ay, yo sé que el Señor me va a sacar de aquí, pero no hay ninguna emoción. No hay una expectativa de lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Y caemos en lo peor que puede caer un hombre o una mujer, en el estrés, en la rutina. Nada le gusta. Ay, ir a la iglesia, qué pereza. ¿Sabe por qué? Porque perdió la expectativa de Dios. Ay, orar. Le voy a adelantar algo de lo que más adelante en este estudio dice. Pero no te asustes con lo que te voy a decir. Si usted no ora siquiera 1 hora al día, estás en problemas. 1 hora. Jesús le dice a los discípulos, cuando está en Getsemaní, justamente esa palabra. Ahí en Mateo 26, versículo 40 y 41, Él les dice, vino luego a sus discípulos, Él está enfrentando el momento de tomar la copa. Para contextualizarlo, está en Getsemaní, que Getsemaní significa presión o prensa. Era donde se le sacaba el jugo a las uvitas, lo digo así. Y aparece este texto, en Mateo capítulo 26, versículo 40 y 41, donde los 3 íntimos de Él no se llevó toda la manada, se llevó los 3 íntimos. ¿Saben cuáles eran? Pedro, Juan y Jacobo. Era su círculo íntimo. Y dice, vengan, me acompañan a orar. ¿Usted no ha invitado a personas a orar que se han quedado dormidos? ¿Sí? Dice, y vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro, no le dijo a los 3, le dijo a Pedro, que era como el de los 3, el que más hablaba, o hablaba con él. Así que no habéis podido hablar conmigo 1 hora. Y versículo 41. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es débil.
Permítame, voy a leer este mismo 2 versículos en la versión Biblia de lenguaje sencillo o traducción de lenguaje actual. Jesús regresó donde estaban los 3 discípulos y los encontró durmiendo. Entonces le dijo a Pedro, ¿no han podido quedarse despiertos conmigo ni siquiera 1 hora? 1 hora. Por eso le digo que si tú no tienes 1 hora de oración diaria, Señor, ¿pero con qué tiempo? Ya dijiste que no te alcanza el tiempo, ni siquiera trates de buscar cómo entregarlo. No te alcanza. 1 hora. Pero escucha lo que dice el versículo 39 de esta versión y por eso la estoy tomando. No se duerman, dice esta versión. Oren para que puedan resistir la prueba que se acerca. No oren después de la prueba, antes de la prueba. ¿Y cómo hago para saber que voy a tener una prueba? Tranquila, tranquilo, es una promesa de Dios, van a tener aflicción. Pero oren. Amén, ore. ¿Cómo es? No te preocupes, ore. Ore 1 hora. Ore 1 hora. No se duerman, oren para que puedan resistir la prueba que se acerca. Y escuchen lo que dice la parte final, que es bien interesante en esta versión. Ustedes están dispuestos a hacer lo bueno. Él sabe que hay disposición en nosotros. Él sabe que anhelamos pasar 1 hora en la presencia del Señor. Él lo sabe. ¿Quién no? Levante la mano el que no quiera pasar 1 hora. Pero mejor bájela. 1 hora. Pero no pueden, dice, hacerlo por sus propias fuerzas. Vuelvo y leo todo el versículo 41. No se duerman. Oren para que puedan resistir la prueba que se acerca. Ustedes están dispuestos a hacer lo bueno, pero no pueden hacerlo por sus propias fuerzas. La carne quiere. O mejor, el espíritu quiere, pero la carne no. ¿Por qué la carne no quiere? Porque no la ha sumergido en el espíritu. ¿Cómo estamos? ¿Qué cosas puede identificar usted que necesita que el río se lleve? Ay, pero es que si se lleva esto me va a doler tanto. Entonces quédese con el problema. Ay, pero es que, ¿cómo hago? Deja que el río del Espíritu Santo corra. Inclusive, en otras versiones de este pasaje de Juan 7, 38, 39, dice fluirán ríos. No dice correrán, fluirán ríos. Hay un manantial que nace dentro de ti que va a comenzar a correr, a correr, a correr. Pero tienes que permitir que fluya dentro de tu interior. No lo puedo hacer yo por ti. Yo puedo orar por usted. Pero a cada uno le corresponde el tomar la decisión. Bueno, yo necesito estas aguas. Alguno Dios le ha permitido el experimentar esas aguas, pero se detuvieron. Porque recogieron cosas que estancaron el río y están anhelando que ese río vuelva a fluir. Pero tiene que permitir que se lleve cosas, odio, rencores, rabias, heridas, que te trae del pasado el mismo enemigo, porque él sabe que donde está el Espíritu Santo siempre hay movimiento, y cuando logra estancar esas aguas, simplemente detienen esas aguas y comienza a acumular cosas y trae recuerdos del pasado. Y es que yo no fui feliz nunca. Yo hablé alguna vez con una persona y le dije, ¿qué oportunidad tiene? ¿Qué don tan lindo Dios te ha dado? Y comenzó a crecer económicamente. Puso una fábrica y tuvo muchas cosas para administrar, movía mucho dinero y me dijo, pastor, espere, yo quiero disfrutar lo que ni en mi niñez ni en mi juventud disfruté. Y es el momento que no ha podido salir y a veces le llamo y le digo, hermano, por favor, aproveche el momento. Dios lo llevó hasta la cima y creo que no era el lugar donde Dios le quería llevar, porque le quería llevar mucho más allá, y en estos momentos está cayendo y no hay nada que lo detenga. Y parece que va a llegar una quiebra total. Después de haber probado las delicias del Señor, la bendición de Dios, quieren por sus propios esfuerzos. Y me parece bien interesante lo que dice ahí en el libro de Mateo
26:41, al menos en la versión Dios habla hoy, oírle lenguaje sencillo. Ustedes están dispuestos a hacer, quieren. A veces se vuelve uno tan profesional, y lo digo por experiencia, que a veces uno manipula al Espíritu Santo. Hoy quiero tener un momento con el Espíritu Santo. Entonces yo voy a hacer lo que toca a mi interior. Hay una canción que toca a mi interior. En alguna reunión que tuve en cierto lugar, estaba un grupo de profetas y me dijeron, pastor, si usted toca en la guitarra tal cántico, se va a comenzar a mover el Espíritu Santo y nosotros vamos a poder profetizar. Y yo recuerdo que con amor tomé la guitarra y comencé a entonar un círculo armónico y ellos comenzaron a moverse y yo paraba y ellos se paraban y yo tocaba la guitarra. Yo dije, Señor, esto es manipulación. Y yo no toco más. Si esto es del Espíritu va a permanecer. Y si no, que se lo lleve el río. Termino contándote una anécdota. Cuando era niño, yo tenía una camisa azul. Nunca se me olvida el color. Bien azul. Y dentro del azul tenía unos cuadros negros que subían y bajaban y me gustaba esa camisa. No sé cómo la compré, no sé si fue que alguien me la dio, pero una camisa y a mi papá no le gustaba. No le gustaba la camisa, pero a mí me gustaba. Y pues en su locura, a nosotros nos gustaba irnos a bañar a un río. Hay en el río un lugar que es una isla y había un sitio donde nosotros nos íbamos a bañar. Y nos juntábamos con otro grupo de muchachos de la misma edad y lo que hacíamos era jugar, ¿no? Y yo no recuerdo uno de los muchachos de los más grandes que yo tomó mi camisa, la amarró a una manga de él y me dijo, Hernández, la camisa se la va a llevar al río. Y le tiró así, pero él la tenía amarrada y la recogió. Y yo enseguida cogí mi camisa y dije, yo no voy a dejar que me bote mi camisa al río. Yo sabía que él era maldadoso y lo hacía. Me descuidé, nos comenzamos a bañar, teníamos un lugar donde nos tirábamos al agua y pasamos el tiempo ahí, ¿no? Y nuevamente me descuidé, dejé la camisa otra vez ahí. Volvió y me hizo lo mismo, tomó mi camisa y me dijo, mire su camisa, se la va a llevar el río. Y la tiró y resulta que no se soltó. Ay, se la llevó el río. Y en la corriente del río, cuando intenté tirarme al río a coger la camisa, y adiós camisa. Yo recuerdo que en mi niñez, tal vez tenía unos 11 años, 12 años, comencé a llorar por mi camisa. Llegué llorando sin camisa a la casa. Y mi mamá, que era bien difícil, bien tajante, ¿qué pasó con su camisa? Y yo no podía decirle que me estaba bañando en el río. Y mucho menos decirle que la camisa se le había llevado del río. Lo cierto fue que ese día tuve una pérdida que me dolió tanto haber perdido mi camisa, pero que cuando me encontré con mi papá dije, al fin se deshizo de esa camisa. Él estaba orando para que le llevara. Yo estoy pensando en qué cosas el río nos va a arrebatar y nos va a quitar. Que estamos tan enamorados de ello, pero que Él lo quiere hacer con nosotros. ¿Habrá algo? ¿Qué tal si oramos? Después continuamos. Hay otra cosa que quiero compartir de este río. El río del Espíritu. Pero mientras tanto yo creo que hay mucha tarea por hacer para nosotros. Y vamos a decirle, Padre, yo te doy gracias porque tú nos haces comprender tantas cosas, Señor, que hay en nuestra vida que necesitan ser tocadas y que a lo mejor no lo hemos permitido, Señor. Gracias por la forma como nos habla en este día, Padre. Yo sé que tu presencia, Señor, está fluyendo en nuestro corazón y en nuestra vida. Que estás tocando la puerta de nuestro corazón, haciéndonos comprender muchas de las cosas, Padre mío, que necesitamos que tú obres en nuestro corazón. Gracias por estos momentos, Padre, que tu Espíritu Santo nos habla. Hay cosas que no hemos comprendido, Señor, pero que yo sé que tú quitas los velos, Señor, y nos las revela en nuestro corazón. Gracias por ser tan precioso, Señor.
Gracias por hablarnos. Gracias por estar aquí, Señor. Es tu fidelidad, es tu amor el que nos cobija, el que nos ayuda, Señor. ¿Qué tal si en estos momentos le dices, Señor, aquí está mi corazón, por favor tócalo, Señor? Si hay cosa que quiere llevarte, llévate en este día, Señor. No quiero retener, no quiero que las aguas sigan estancadas, Señor, porque podemos reconocer que hemos acumulado muchas cosas que no nos sirven, que no nos están edificando, que nos han detenido, Señor, en el caminar contigo, Señor. Permítanos entrar en esa presencia, Señor. Permítanos entrar en ese fluir de tu Espíritu. Gracias por amarnos, por hablarnos. Gracias por la preocupación que tienes por nosotros, por el amor tan grande que tiene con nosotros, que quiere llevarnos, Señor, a esas fuentes que vuelvan a brotar de nuestro interior y que corran, Señor, y que haya ese fluir de tu presencia sobre nosotros, Padre. Solamente tú sabes lo que hay aquí, Señor, en nuestro corazón, en nuestra vida, Señor. Haznos comprender la bendición tan grande que se extrae en ese río, Señor. No importa si con las aguas a los tobillos o a las rodillas o a los lomos, o aún mejor, Señor, si estamos nadando en ese río de tu Espíritu, pues es tu fidelidad la que nos sostiene, la que nos ayuda. Pero ayúdanos, Señor. Derriba todo argumento que hayamos colocado, Señor, toda barrera, toda justificación de nuestras acciones, Padre. Pero haznos comprender por esta palabra, Señor, la necesidad y la oportunidad que tenemos en ti, Padre. En medio del desierto que estamos pasando, que sean tus aguas las que fluyan en abundancia, Padre. Gracias por estos momentos, Padre. Que sea tu fidelidad la que nos llena, la que nos conduce. Haznos entender el camino que debes andar, porque tú has fijado tus ojos sobre nosotros, Padre. Muchas gracias, mi Dios, por estos momentos, por esta palabra, por este tiempo, Señor. Al ir a casa, al estar en casa, al estar en las labores, Padre mío, que esta palabra nos haga recordar de esos ríos de tu Espíritu Santo que quieren llevarnos, limpiarnos, pero también ser de bendición a aquellos que están sedientos, que están a nuestro lado, Señor. Que haya nuevamente ese fluir de lenguas, ese fluir de los dones de tu Espíritu Santo, pero sobre todo, Padre mío, el fruto de tu Espíritu Santo en cada uno de nosotros, Padre. Yo te alabo y te bendigo por todo lo que vas a hacer, por el despertar que vas a traer en nosotros, Señor. Te lo permitimos, Señor. Yo te doy gracias en este día. Dejo en tus manos a tu pueblo amado, Señor, y los bendigo con la bendición del Hijo, con la bendición del Padre, con la bendición del Hijo y con la unción del Espíritu Santo, Señor. Amén, Señor, amén. Adelante, mi hermano, que la bendición de Dios, la gracia y la misericordia de Dios sea sobre ti. Muchas bendiciones para todos. Les amamos.